Nosotros es portavoz de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas, Originario, Campesino y Áreas Protegidas. Hola Alex, gracias por estar acá en el programa. Jimena, muchas gracias por el espacio, la invitación. Un saludo a toda tu audiencia en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto y las demás ciudades en todo nuestro territorio nacional. Gracias Alex por acompañarnos. Hay imágenes que han estado saliendo recién, algunas imágenes también satelitales, actualizando absolutamente información fidedigna, oficial, con relación al incendio. En 5 días de fuego, Bolivia perdió más superficie de bosque que en todo un año. Estas son las imágenes, lo que en este momento se ve según el satélite. En solo 5 días de incendios, la Chiquitanía habría perdido hasta el domingo 471.000 hectáreas de bosque. El CEDIP ya alertó el 2016 que Bolivia perdió en promedio una superficie de 350.000 hectáreas de bosques al año. Estas son las imágenes que compartimos en medio del caos y la tragedia que dejaron a su paso los incendios forestales. Ahora, la ABT ofreció una conferencia de prensa en Santa Cruz donde admitió que los incendios forestales arrasaron en solo 5 días en la Chiquitanía con 471.000 hectáreas de bosque, y en lo que va del año la superficie afectada habría llegado a 953.000 hectáreas. Esto es deforestación legal, deforestación clandestina. Qué duro, Alex. Áreas protegidas, parques nacionales. Bueno, la información, Jimena, los datos que se están difundiendo a través de los medios de comunicación, las redes sociales, no son, digamos, las que se aproximan a una realidad. Y no deberíamos tener la certeza de que estos datos que se están generando, especialmente aquellos que son generados por las instituciones del gobierno, no deberíamos tener fe sobre esos datos, sino tenemos que ver la manera de cómo desde instituciones imparciales podamos poder obtener información más precisa. Se ha dicho en los últimos años que la deforestación en nuestro país ha estado bordeando los 300.000 hectáreas por año. Datos del CEDIT aumentan esa cifra a 350.000, pero con seguridad que en mi juicio son algo más de esas cifras. Y ahora enterarnos de que en solo 5 días se ha consumido alrededor de 500.000 de hectáreas, y en lo que va del año 1.000.000 de hectáreas quemadas, es algo que tiene que llamarnos a una reflexión profunda a los bolivianos, a las distintas organizaciones sociales, a las universidades, a entender la magnitud de este daño que es irreversible, Jimena. Así es. Estos bosques, como es el caso del bosque seco chiquitano, son únicos en el planeta. Sí. Esto es algo fundamental, es algo elemental para el pueblo boliviano, no solo para la región de la Chiquitanía, el departamento de Santa Cruz. Y en esa dirección es que necesitamos entender la magnitud del daño, todo este desastre que ha producido la flexibilidad de las normas que en los últimos años el gobierno ha ido aprobando sistemáticamente. Y no es que tenemos que señalar estos últimos decretos o estas últimas leyes recientemente aprobadas, sino que tenemos que remontar hacia varios años atrás para conocer de dónde se desprenden toda esta flexibilidad, ¿no? Esta expansión del extractivismo, de la deforestación, la expansión de la frontera agrícola, ganadera, ¿no? Y ahora estamos hablando de algo incluso mucho más grave, la construcción de 22 megahidroeléctricas en nuestro país que van a cercenar cantidades de hectáreas de bosque. Es increíble. El Bala, el Chepete, Jimena, por datos que ellos también han generado, 771.000 kilómetros cuadrados. Eso es cerca de 1.000.000 de hectáreas que quedarían inundados. O sea, ¿qué vamos a hacer con tanta pérdida de ecosistemas frágiles? Aquellos que son fundamentales para nuestra vida. Entonces necesitamos encontrar a los verdaderos responsables. El gobierno dice que va a salir en búsqueda de los responsables, como refiriéndose a que los responsables están en el territorio y son las personas campesinas, indígenas, las que han producido. No, la flexibilidad de estas normas, ¿quién las ha aprobado?
¿Quién es el verdadero responsable y quién está firmando, avalando estos decretos, estas normas, estas leyes, violando nuestros derechos como pueblos indígenas, los derechos de la madre naturaleza, los tratados y convenios internacionales? Jamás se nos ha hecho una consulta si queríamos que se deforesten extensiones de bosque para agricultura, para ganadería. Sí. Estamos viendo imágenes en pantalla plena, por favor. Sí, hemos acudido a la plataforma por el medio ambiente y la vida Árbol. Por ejemplo, unas 554 especies de fauna del bosque chiquitano son amenazadas por el incendio de magnitud. 554 especies. Los ambientalistas se han declarado en emergencia, exigen a las autoridades tomar acciones para proteger a los animales que viven en el sector. Gran parte de las 500.000 hectáreas que están ardiendo son parte del bosque seco chiquitano, como hablaba Alex Vilca acá, que es endémico. Y además quiero decirles que este bosque seco chiquitano es único en el planeta por las características de biodiversidades que tiene, incluida la serranía de la Reserva Natural de Tucabaca, que es el hogar de más de 554 especies de fauna que están siendo amenazadas por los incendios. Estamos hablando de 69 especies de mamíferos, 221 especies de aves, 54 especies de reptiles, 50 de anfibios y 160 de peces. Bueno, el tipo de fauna, las pérdidas son irreversibles y jamás se puede, ¿no?, recuperar, Alex, una reserva de esta magnitud, porque son sistemas de vida milenarios. Así es, eso va a tomarle cientos o miles de años a este ecosistema, o jamás podrá volver a recuperarse. Y entonces esto es el dolor, Jimena. Esto es para quienes sentimos por la naturaleza, por estos seres vivos, microorganismos, es algo fuerte. Pero para el presidente Morales pareciera no significar tanto esto. Y desde luego él no lo vemos con esa preocupación de, por ejemplo, buscar ayuda internacional. Pareciera que están convencidos de que esto podemos revertir y solucionar internamente cuando no. ¿Tú crees que por eso no quiere buscar la ayuda internacional? Yo creo que sí, es una especie de engaño hacia el propio gobierno, de engaño hacia el pueblo boliviano, de que tenemos la capacidad de poder regenerar este ecosistema dañado. Pero para quienes sabemos, para quienes hemos crecido, vivido en la selva, en este bosque tropical lluvioso, en este bosque seco chiquitano, eso va prácticamente, desde mi opinión, es irreversible tener nuevamente esta vida que estaba floreciendo en estos espacios y que eso tiene un valor incuantificable. O sea, estamos hablando de sitios emblemáticos, únicos en el planeta. No hay un bosque chiquitano en otro país. Bolivia es el único país que posee estas características, estos recursos de biodiversidad, ¿no?, que han sido calcinados por el fuego, por las llamas. No podremos volver a recuperar, Jimena. Eso es algo que duele mucho a quienes estamos luchando por la naturaleza, por el bosque, por los ríos, por el agua, por la vida. Entonces, desde ahí necesitamos que el pueblo boliviano tome mayor conciencia y exijamos encontrar a los verdaderos responsables. Decía hoy, el verdadero responsable es el gobierno. ¿Y quién es el gobierno? ¿A la cabeza de quién está? Del presidente Morales. Entonces yo creo que esto es algo que tenemos que de una vez por todas, porque si no tomamos acciones ahora, los problemas van a ser mayores más adelante, porque se nos está planteando un modelo económico enfocado en el extractivismo. Cada vez son más las flexibilización de normas para minería. Tenemos cuántas dragas chinas, colombianas, surcadas en nuestras cuencas amazónicas, ¿no? Eso lo que va a ocasionar es obviamente una contaminación de nuestros cursos de agua. Entonces, y las represas encima. Estas 22 represas que están pensando construir para supuestamente convertirnos en corazón energético de Sudamérica es algo que va a dañar de manera irreversible aún mayor cantidad de bosques, de biodiversidad, de anegar ríos, de desplazar a los pueblos indígenas. O sea, eso es sinónimo de etnocidio, es sinónimo de biocidio. Entonces, no estamos hablando de pequeñas cosas. No estamos hablando de simplemente un espacio territorial de bosque. Para los pueblos indígenas, los árboles, los animales, los ríos, las montañas son sinónimos de una deidad superior a la nuestra como seres humanos. Son espacios vitales para nuestra vida.
Y eso es lo que hemos ido perdiendo todos estos días. Lamentablemente, tal parece que esto tampoco genera un movimiento y una reflexión a nivel regional, porque cuando se incendió esta catedral en Francia, Notre Dame, esto llamó la atención global inmediatamente y cantidades de instituciones financiando, dando recursos. Pero este valor de la naturaleza es superior a una catedral. Sí. Esto es algo que nosotros no podemos cuantificar, Jimena. Precisamente vemos estas imágenes y una de las respuestas a por qué el presidente no da paso a solicitar la ayuda internacional, incluso a aceptar la ayuda internacional que ya le han ofrecido algunos países. Muchos apuntan a que el propio presidente Evo Morales promulgó el decreto supremo 3973 el 9 de julio, es decir, un mes antes que se descontrolaran los incendios forestales en la Chiquitanía. La norma que dio luz verde para que en los departamentos de Santa Cruz y Beni se autorice el desmonte y quema controlada, entre comillas, de bosques para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias. Anoche recordábamos precisamente el momento, el 9 de julio, cuando el presidente promulgaba este decreto supremo el 9 de julio. Adelante, por favor, lo volvemos a recordar. Estamos con Alex Vilca. Del decreto supremo 26075, que nos va a permitir introducir la agricultura al departamento del Beni, realizar una ganadería intensiva, generar un crecimiento de la fuente de trabajo, por lo menos un 10% de manera directa. Lograremos que el departamento sea nuevamente el número 1 en la producción bovina nacional. Entendiendo, o repasando, revisando el decreto y escuchando al pueblo, yo llegué a la siguiente conclusión: no puede haber departamento de primera ni departamento de segunda. Todos tenemos los mismos derechos. Estábamos compartiendo y escuchando contigo, Alex. Ante esta situación, tú lo has dicho, estamos conscientes que el responsable en primera instancia es el propio gobierno. Es decir, es al presidente Evo Morales a quien hay que pedirle o quien debe dar una rendición de cuentas sobre esto. Es evidente, Jimena. Tenemos un gobierno tan permisible, tan flexible con las normas y muchas de estas normativas que están emitiendo desde el gobierno, pues van en sentido contrario a lo que dice nuestra norma madre, a lo que dice la Constitución Política del Estado. Entonces son contrarias. Y por tanto, pues hay que analizar una por una quiénes son los responsables de haber emitido y firmado estas normas que flexibilizan y que permiten, por ejemplo, con la 471, que antes estaba permitido la tala o la quema de 5 hectáreas y que con esta normativa lo que hacen es que se amplifique a 20 hectáreas. Y eso incluido territorios comunitarios de origen, estas TCOs, donde no se debería hacer este tipo de manejo. Y muchos de estos territorios, ¿no?, tierras comunitarias de origen o parques nacionales, áreas protegidas, no tienen la vocación agrícola, son estrictamente de vocación forestal. ¿Y cómo es posible que estas normas que se están flexibilizando contravengan lo que se ha dicho y contravengan la propia Constitución Política del Estado? Entonces, yo creo que desde ese aspecto son numerosas las normas. En el gobierno del presidente Evo Morales tengo entendido que hay más de 1050 normas, decretos supremos que se han ido aprobando en estos 13, casi 14 años de gobierno, y tendríamos que revisar cuáles son las que están permitiendo a que este tema esté yendo en un sentido que afecta a todo el pueblo boliviano. Estamos hablando del recurso más importante que tenemos el pueblo boliviano, el patrimonio natural, el patrimonio cultural. Entonces no estamos hablando de pequeñas cosas, reitero, Jimena. Sí, claro, claro. Vos como líder indígena de la Amazonía, Alex Vilca, propone un juicio de responsabilidades. Propones un juicio de responsabilidades por la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza. Es lo que tenemos que hacer.
Y no solo los indígenas, los activistas, los ambientalistas, sino la organización, la sociedad en su conjunto. Tenemos que asumir este desafío de cuidar y de proteger nuestros recursos naturales. No podemos ser simples espectadores de todas estas desgracias, estos crímenes, estos delitos que se están cometiendo en contra, ¿no?, de nuestra madre naturaleza, en contra de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, si no hacemos un alto a estas políticas extractivistas, estamos condenados a desaparecer. ¿Y eso qué va a implicar? Implica un etnocidio, implica un genocidio. No se está utilizando las armas, pero se están utilizando las tecnologías, las normas, para hacer desaparecer a pueblos indígenas. O sea, ¿esto vamos a tolerar? ¿Los bolivianos vamos a estar expectando todo este desastre? Se nos ha secado y evaporado el lago Poopó. Ahora hemos perdido en 5 días 500.000 de hectáreas. ¿Qué más se viene en adelante? La cosa está yendo en una dimensión abrumadora. No deberíamos estar tranquilos los bolivianos, las bolivianas, ante esta situación, Jimena. Entonces, esperamos que esta sugerencia, esta recomendación de llevar adelante al presidente Evo Morales sobre un juicio de responsabilidades, creo no es una exageración. Y eso creo va a ser la historia la que tenga que juzgar, porque es como nunca antes que en estos años, si es que comparamos, por ejemplo, desde el 2012, cuando se deforestaban menos de 150.000 hectáreas, ¿no?, al 2016 estábamos pasando las 300.000. Eso significa que se ha duplicado la cantidad de deforestación, y mucho de esa deforestación, esa tala, es ilegal, Jimena. O sea, el porcentaje de tala legal, ¿no?, de chaqueo, es mínimo en los departamentos. Y Santa Cruz, lamentablemente, es el departamento que superan las 200.000 hectáreas, ¿no?, de bosque que se están talando. ¿Y cuál es el beneficio de esto? O sea, ¿cuánta gente realmente está sintiendo en su bolsillo las mejoras? ¿Qué oportunidades estamos logrando a partir de todo este desastre? Tenemos que hacer también un balance. ¿Cuánta gente se está beneficiando? A mi juicio, son pocos los sectores que se están beneficiando. Son sectores pudientes ya, en tanto que los pueblos indígenas, los sectores sociales marginados, cada vez estamos siendo desplazados de nuestros espacios territoriales, nos están quitando nuestra fuente de vida, y seguimos ahí como de brazos cruzados, esperando de que algo pueda cambiar. No va a cambiar si nosotros no actuamos. Entonces, creo que este es el momento, y esperamos que muy pronto pues, empecemos a tejer una gran resistencia nacional. Esto no es una competencia exclusiva de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, reitero, hemos sido los guardianes históricos de todos estos recursos naturales, este patrimonio que es importante para el pueblo boliviano, para el mundo, y no podemos continuar con este tipo de modelo económico que nos está llevando a la calamidad, a la desgracia. ¿De qué vamos a vivir más adelante si nuestros ríos están prácticamente ya contaminados, Jimena? Muchas gracias, Alex, por acompañarnos, por estar acá en el programa. Alex Vilca, que es el portavoz de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas, Originario, Campesino y Áreas Protegidas, propone un juicio de responsabilidades a Evo Morales por violación a derechos de la naturaleza. Gracias, Alex, ha sido muy amable. Gracias por venir. Muchas gracias, Jimena. Pues estamos en cualquier momento encantados de estar en tu programa. Gracias. Una pausa, por favor. Aguárdenos unos segundos. Enseguida regresamos. Vol 110. Ya está. El sistema que centraliza